de Economía del diario Clarín. Es un placer recibirlo por primera vez aquí en la cocina de las noticias por Continental. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto. Silvio Sacomani lo Hola, saluda. igualmente, Silvio, gracias, gracias por llamarme. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, No. Daniel, en primer término, me gustaría que nos... ¿Lo puedo tutear? Sí, tuteame tranquilamente. Bueno, dale, buenísimo. Daniel, ¿nos podés iluminar en torno a lo que tiene que ver las letras de regulación monetaria? Mira, la letra de regulación monetaria es, hasta ahora, el presidente Milei lo había dicho con mucha insistencia, que él lo que quería era eliminar lo que parecía como los pasivos del Banco Central, la deuda del Banco Central. El Banco Central lo que hace habitualmente, lo que venía haciendo es colocar papeles en el mercado y los bancos le dan la plata, entonces absorbe los pesos. Lo que pasa es que esa deuda que toma el Banco Central del mercado tenía intereses altos en el comienzo de la gestión y por lo tanto eran como una fuente de emisión monetaria autónoma. Entonces lo que en la cabeza del presidente lo que está es que eso hay que eliminarlo. La forma de eliminarlo fue bajar fuerte la tasa de interés. Hoy la tasa de interés de referencia del gobierno, que había arrancado allá por el 80%, está en el 40%, y es una tasa ahí negativa, digamos, prácticamente frente a la inflación. Sí. Y entonces lo que pasó es que se empieza a bajar la deuda del Banco Central. ¿A dónde va esa deuda? Esa deuda sale del Banco Central y está yendo a comprar los bancos, en vez de comprarle bonos al Banco Central o letras al Banco Central, se los compra al Tesoro. O sea, la deuda cambia de manos, Sí. de lo que es el Banco Central a lo que es el Tesoro. Lo que pasa es que ahora, esto se anunció, esta letra de regulación monetaria, que todavía no se conoce bien las características. Yo entiendo que están por lanzarlo el Banco Central en estas horas, mañana calculo que podría dar a conocer. Esa letra del Banco Central, perdón, del Tesoro, Sí. lo que va a hacer es buscar absorber la deuda del Banco Central. El gobierno decide pasar de una deuda del Banco Central a una deuda del Tesoro. Y para los bancos esto no es un tema menor, porque en general se considera que la deuda del Banco Central tiene menos riesgo que la deuda del Tesoro, porque el Tesoro ya en 2 o 3 oportunidades hizo reprogramaciones y por lo tanto es como un papel más riesgoso. Entiendo. Pero la intención del gobierno es darle una tasa de interés que supongo será lo suficientemente atractiva como para que los bancos se sientan tentados a colocar el dinero ahí. Ahora bien, fuiste muy claro. La deuda recae sobre el Tesoro. Cuando tenga que pagar esa deuda, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, el dinero va a tener que salir del superávit fiscal, porque lo que dice el gobierno es que, lo anunció el presidente, a horas de salir a la ley bases, lo que anunció es que había emisión cero. Sí. O sea, que el gobierno solamente se propone emitir por las compras de dólares que haga el Banco Central. O sea, los exportadores liquidan los dólares, sí, y el Banco Central le da los pesos en contra de esos dólares. Esa va a ser, según lo que se plantea a priori, la única fuente de emisión que va a tener el gobierno. Entiendo a la perfección, excelente. Ahora, hasta el día de hoy, desde que comenzó el gobierno de Javier Milei a hoy, ¿es real? Porque estuve leyendo algún artículo, pero me gustaría corroborarlo con vos, que la emisión monetaria fue muy importante. Y la emisión monetaria fue importante. Hay un artículo, yo también leí por ahí, creo que Kachanowski, exactamente, sí, que aumentó un 88%, creo, la emisión monetaria, ¿puede ser? Exactamente. Sí. Y puede ser, la emisión monetaria aumentó, entre otras cosas, porque el gobierno, emitió deuda, y aparte porque este proceso de baja de la deuda del Banco Central todavía se está digiriendo, y y como tal, entonces hubo emisión que excedió largo lo que fue la compra de dólares del Banco Central, pero también hubo emisión media por la compra de dólares. Recordemos que el Banco Central
el gobierno compró más de 10.000 millones de dólares en su gestión, Sí. Y esto le permitió, bueno, mejorar un poco la reserva del Banco Central, ¿no? Uh-huh. Y entonces la disminución de la inflación, ¿a qué se debió básicamente? Bueno, se debió, me parece que siempre en la Argentina se dice que el tema de la inflación es multicausal, ¿viste? Siempre se habló de esto. Sí. Me parece que hoy está en claro que el tema de la inflación tiene se apoya, o bajar la inflación se apoya en dos anclas. Uno, que es esto del superávit fiscal. Sin dudas. Y el otro, me parece y el más determinante desde mi punto de vista, o muy determinante desde mi punto de vista, es el tema del dólar quieto, ¿no? O sea, un dólar oficial que aumenta a razón del 2% mensual. Claro, el Green Peck es del 2%. Claro, exactamente. Entonces, ahí lo que tenés es que los precios de los alimentos, pero bueno, principalmente los precios de los alimentos, pero también los precios de los combustibles, por ejemplo, se rigen por el dólar oficial, con lo cual, si vos tenés un dólar oficial quieto o que sube el 2% mensual cuando la inflación es del 4%, fue mucho mayor, lo que pasa es que el dólar quieto te favorece que se empiecen a quedar los precios de los alimentos y eso baja bastante o contribuye bastante a serenar los precios de la canasta familiar. Ok, entiendo a la perfección, sí. Daniel, buenas tardes, Javier Manzano lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Viste? No te tutea. Sí, tuteame. Bueno, soy grande, pero podés tutear. Soy viejo, pero tuteame, no pasa nada. Bueno, Daniel, este salto que tuvo el dólar, se dice, bueno, que un poco lo estabas explicando, no impactaría tanto en los precios, pero sí puede poner un piso, ¿no?, a la baja de inflación. ¿Esto es así? Y puede poner, bueno, en estos días lo que está pasando es que es como que está en duda que el Banco Central pueda mantener el dólar mucho tiempo al 2% mensual, subiendo 2% mensual oficial. ¿Por qué? Bueno, porque la liquidación de los dólares de la exportación se redujo, el Banco Central no está ganando divisas, y entonces, bueno, el mercado empieza a decir, si no está ganando divisas va a tener que hacer algo para ganar divisas, y lo que hay mucha idea de que o aumenta el ritmo de devaluación o da algún tipo de movimiento del tipo de cambio. Hasta ahora, tanto Caputo, el ministro de Economía, como el presidente de la Nación, se han esforzado mucho en decir no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Ahora, bueno, vamos a ver cómo consigue los dólares para que empezar a convencer al mercado de que no va a devaluar. Y además para motivar también a los exportadores a que liquiden, porque teniendo una brecha ahora del 55%, 50% aproximadamente entre el oficial y el blue, entiendo que los exportadores no liquidan como tendrían que liquidar, debido a que, bueno, están a la espera de lo que puede llegar a acontecer precisamente en torno a la posibilidad de una devaluación, ¿no es cierto? Una apreciación del dólar. Me parece que sí, me parece que están esperando alguna señal. Lo que creo que están esperando es alguna señal. Las señales que pueden ser, obviamente lo que deben estar esperando es un tipo de cambio mejor, un dólar más alto, pero también puede estar esperando alguna baja de impuestos o alguna baja de retenciones, o alguna ventaja que le permita al gobierno hacer creíble que el sistema se sostiene en el tiempo. ¿Me explico? Sí, a la perfección, sí. Entonces, eso es lo que se espera, que haya una definición en términos de cuál va a ser el esquema cambiario que sigue de ahora en más. Daniel, tengo entendido que Caputo se reunió con la Rural y prometió justamente una baja de retención, ¿no? Pero no dio una fecha. Esto, te pregunto desde el desconocimiento, ¿esto no es lo mismo que nada? Como decirle, bueno, quédense tranquilo que en algún momento le va a tocar algo. Mira, me parece que está bastante... Cuando Caputo dijo eso todavía no tenía la ley bases, ¿no? Ahora lo que tiene es la ley bases y tiene el capítulo impositivo, sí, el capítulo fiscal con ganancias y el blanqueo. Me parece que también, o sea, hay más para... Caputo prometió, por un lado, esto que bajar las retenciones, y también que iba a bajar de 17,5 al 7,5 el impuesto país. Exactamente, pero para eso necesita compensarlo de alguna forma.
La pregunta, o una de las preguntas es si por ganancias, ¿no? Por lo que salió ahora de ganancias, y por el blanqueo, va a poder aumentar la recaudación de tal manera que le permita bajar retenciones o bajar el impuesto país. Yo creo que, bueno, ya está que el impuesto país este año no se va a bajar, o se bajará muy a fin de año, digamos, ya comenzando el 2025. Sí, eso es lo que comentan desde Economía, claro, que se va a eliminar a fin de año, tal vez a principios del año que viene. Porque lo que deben estar haciendo es haciendo las cuentas, ¿no? Claro. Haciendo las cuentas en el aire en torno a las proyecciones de lo que posiblemente pueda recaudar por ganancias o las proyecciones de lo que pueda recaudar por el blanqueo, y que esto, bueno, a ver si compensa o no lo que hoy está recaudando, por ejemplo, con el impuesto país o con las retenciones, que son dos fuentes importantes de la recaudación, porque el IVA, ¿no? Con la caída del nivel de actividad se está cayendo bastante. La última, Daniel, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, muchísimo. Es la primera vez que te entrevistamos y esperemos que no sea la última. Esperemos que no. No, esperemos que no. Bueno, a ver, el RIGI es fundamental, ¿sí? Pero creo yo que más allá del RIGI, si no se elimina el cepo cambiario, las inversiones me da la impresión que van a ser bastante complejas o complicados que se den, ¿no es cierto? Sí. Hay un sector de la biblioteca que también, en torno a lo económico, a su ideología, son ortodoxos y liberales, que sostienen que el cepo debe levantarse cuanto antes. ¿Tu mirada cuál es al respecto? Me parece que sí. Yo coincido con lo que vos acabas de decir, que si no se levantan el cepo, las inversiones que puedan llegar a venir van a tener un condicionante en contra muy importante, porque me parece que las empresas multinacionales que pueden llegar a invertir $200 millones, o las argentinas que consigan financiamiento para invertir $200 millones son más, ¿no? Son inversiones importantes. Me parece que tienen que tener alguna certeza de que los dólares que ponen los pueden sacar. Claro, por supuesto. Entra los puede sacar. Claro. Porque si no es muy difícil. Que haya una puerta de entrada y otra de salida, porque si la de salida está cerrada... Sí, así es. Por eso me parece que el cepo es como, digamos, el levantamiento del cepo es como uno de los elementos pendientes que tiene el gobierno. Lo que pasa es que los que dicen que hay que levantar el cepo, te dicen, bueno, mira, el cepo, para levantarlo necesitas o dólares o un tipo de cambio más alto. Entonces, me parece que el gobierno no quiere un tipo de cambio más alto, y no tiene los dólares todavía. Y no ha conseguido los dólares suficientes. Digo, está negociando con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía ya dijo que buscan entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, pero todavía no se ve. Y aparte, con respecto a la plata del fondo, me parece que el fondo le puede dar a Argentina crédito para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero no sé si el fondo le va a dar crédito para que el gobierno intervenga en el mercado. Exactamente. O para que pague otra vez. Exactamente. Sí. Bueno, ahí nos encontramos en un problema muy complejo, ¿no es cierto? Sí, es cierto, el Fondo Monetario Internacional no quiere que ese dinero, esos 10.000 millones de dólares que va a comenzar a negociar el Ministerio de Economía precisamente con este organismo, se vuelque al mercado cambiario para posiblemente frenar una corrida cambiaria, ¿no es cierto? Yo creo que no, obviamente no quiere, y por eso creo que el fondo hay mucho aliento y digamos, destacar lo bueno en el plano fiscal, pero de lo cambiario, bueno, ya le propuso al gobierno de que tome un sistema como el peruano o como el uruguayo, que son de alguna flotación del dólar que permita que el dólar no se atrase, ¿no? Claro, pero el gobierno por ahora me parece que se va a abrazar al tipo de cambio quieto o al tipo de cambio que sube el 2% y ver hasta dónde llega. Me da la impresión, no tengo más información de la que puede tener cualquiera. Pero es tu punto de vista, es tu mirada y es tu análisis de lo que estás viendo. Porque creo que
Milei se abrazó a esto de bajar la inflación. El tema es que ahora va a haber hay como un desafío, una puja entre dos modelos, que va a ser uno el bajar la inflación y el otro alentar las inversiones, porque con cepo y dólar relativamente atrasado va a ser difícil que haya inversiones fuertes. Seguro. Daniel, te agradecemos infinitamente este contacto, nos encantó que nos hayas acompañado. No, gracias a ustedes. Sí, un placer. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós, Daniel. Hasta siempre. Daniel Fernández Canedo, editor, jefe y columnista de Economía del diario Clarín, pasaba por la cocina de las noticias.